A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo una pareja de astrólogos que al parecer no pudieron nunca leer bien su propio futuro porque su matrimonio fue una desgracia y al poco tiempo ellos decidieron ser felices para siempre. Es decir, se divorciaron. El problema fue que de aquella relación quedó un pequeño al cuidado de su madre que estuvo más preocupada por leer el futuro de los demás antes que el futuro de aquel niño al que nunca le brindó cariño. El pequeño trabajaba jornadas de hasta 16 horas diarias y cada centavo que conseguía, su madre se lo quitaba para comprar sus libros de astrología y otros temas esotéricos. El niño, al final, fue entregado por su madre a una nodriza negra para que fuera criado. Tiempo después, buscándose la vida, se desempeñó como albañil, obrero, jornalero agrícola, pescador, buscador de oro y aventurero sin límites. El sueño de aquel joven, al que el mundo conocería más tarde como Jack London, era hacerse rico con un propósito, poder dedicarse a la literatura y convertirse en escritor. Jack London lo logró y en más de una ocasión quedó arruinado porque su militancia socialista y su visión romántica del mundo lo llevó a dilapidar su fortuna con los necesitados y con proyectos soñadores. Jack London estaba desapareciendo un día como hoy, 22 de noviembre de 1916, cuando apenas tenía 40 años. Pero a pesar de su silencio y su ausencia, todos los lectores del mundo le seguiremos agradeciendo su vida de búsqueda y de lucha, su indeclinable confianza en un futuro más brillante y cada una de sus obras literarias. Las principales noticias del día. Titulares. En el caso Chevron revés de Ecuador en Corte Suprema holandesa, el movimiento Construye busca enmienda constitucional para extraditar a ecuatorianos. Ecuador y Europol acuerdan intercambio de información y entrenamiento policial. En política internacional, asesinos sueltos. Los editoriales serán de José Alvear, váyase ya, pero responda por las pérdidas que dejó. Talía Flores, el Rubicón de Daniel Noboa. Noticias del día. Caso Chevron, revés de Ecuador en Corte Suprema holandesa. La Corte Suprema holandesa desestimó el intento de Ecuador para anular un laudo que data del 30 de agosto del 2018 en la larga disputa que mantiene el Estado contra Chevron y Texaco, según informó el 20 de noviembre del 2023 al Reporter, un portal especializado en arbitrajes. En el fallo del 18 de noviembre señaló al Reporter, la Corte Suprema dictaminó que las quejas de Ecuador no pueden dar lugar a la anulación de la sentencia de la Corte de Apelación. Esta decisión de la Corte implica que el laudo de un tribunal holandés emitido en 2018 es válido. Este fallo desestimaría la condena contra Chevron por daños ambientales en la Amazonía. La Corte holandesa consideró en su elemento y en su momento que la sentencia del Lago Agrio que obligaba a la petrolera a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares a las comunidades indígenas en la Amazonía del país es fraudulenta. Pablo Fajardo, quien es parte de la Unión de Afectados por Texaco, atribuyó esta decisión a una desastrosa defensa técnica por parte de la Procuraduría General del Estado, la cual todavía no se ha pronunciado. Fajardo señaló también que existiría un contubernio de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso con Chevron que pasará factura a Ecuador. Luego de esta nueva derrota ante las Cortes de Holanda, los árbitros determinarán la cifra económica que Ecuador deberá pagarle a Chevron, anotó. El movimiento Construye busca una enmienda constitucional para extraditar a ecuatorianos. La bancada legislativa del movimiento Construye presentará a la Asamblea Nacional una propuesta de enmienda constitucional para la extradición de ecuatorianos en ciertos delitos como el crimen organizado. Así lo anunció Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, este martes 21 de noviembre de 2023. Con esta propuesta se busca la extradición de ecuatorianos por los siguientes tipos de delito: crimen organizado, crímenes transnacionales,
delitos contra la vida y contra la integridad sexual. El asambleísta Paul Buestan, de la misma bancada, detalló que la propuesta es enmendar el artículo 79 de la Constitución, que establece que en ningún caso se concederá la extradición de los ecuatorianos y su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Esta propuesta busca darle al país un respiro en contra de las bandas y del crimen organizado, así lo aseguró el asambleísta Peñafiel. El proyecto se presentará en los próximos días, sin precisar la fecha, anunciaron los legisladores. La extradición de ecuatorianos está prohibida sin importar qué o cuántos delitos cometan. En el referendo de febrero de 2023, la pregunta que buscaba la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional fue rechazada con el 51.6% de los votos. Para iniciar el proceso de reforma constitucional se necesitan 46 firmas de asambleístas. Construye aseguró que pondrá las 19 de su bancada e invitó a las otras bancadas a unirse a esta iniciativa. Ecuador y Europol acuerdan intercambio de información y entrenamiento policial. El Ministerio del Interior y la Agencia Europea de Seguridad de Europol suscribieron este 20 de noviembre un acuerdo de trabajo para cooperar en materia de seguridad. Con esto, Ecuador se integra a una red de países que colaboran entre sí en la lucha contra varios delitos. Juan Zapata, ministro del Interior, y Catherine de Bolle, directora ejecutiva de Europol, participaron de la reunión telemática. Según Zapata, la firma del acuerdo marca un hito en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia de seguridad. El acuerdo, según indicó la cartera de Estado, integra al Ecuador en una red de países de la Unión Europea y de Latinoamérica para articular acciones más contundentes en pro de la seguridad. Chile, México, Brasil y Colombia forman parte de la cooperación. Según indicó el ministro Zapata, la cooperación facilitará el intercambio de información, buenas prácticas, operaciones conjuntas y entrenamiento policial, entre otros aspectos, así como obtener posicionamiento geoestratégico e ingresar a una red de trabajo e intercambio de datos policiales de la Unión Europea. Por su parte, de Bolle, directora de Europol, señaló que tras la suscripción de este acuerdo hay una serie de ventajas de las que Ecuador podría beneficiarse. Europol podría proporcionar una visión general completa de las amenazas y los riesgos en todo el mundo para ayudar a nuestros socios a prevenir y combatir diversos delitos graves, indicó. Entrevista del día. En Radio Suceso estuvo José Antonio Camposano, presidente del directorio de Cordex, para hablar sobre el impacto por eliminación del subsidio eléctrico. Escuchemos lo que dijo. Yo creo que es justo explicar a la ciudadanía cómo se origina esta política de fomento en el año 2018 a través de un diálogo con las autoridades del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía, en el que se establece que en una franja horaria en la que hay menor demanda energética de parte del sector industrial, se genere un incentivo, es decir, la tarifa pase a 0.5 centavos kilovatio hora, para que, como contraprestación a ese incentivo, se generen turnos nocturnos, es decir, se contrate personal en horarios nocturnos para la producción de una gama de bienes, tanto locales, materias primas, insumos, equipos, bienes de consumo local, como bienes de exportación. ¿Qué implica por el otro lado de parte del sector empresarial? Por ejemplo, sectores como el sector textilero, el sector brocolero, el sector camaronero al que yo represento, ¿no? Significa que ese costo para el procesamiento de camarón, para el funcionamiento de maquinaria para el sector textil y manufacturero, para el procesamiento y congelamiento de brócoli, un importante rubro de exportación, especialmente para los mercados de la Unión Europea. Bueno, hay un incentivo de bajar ese costo energético con la intención de crear turnos nocturnos, es decir, contratación de gente. Yo leo por ahí, escucho por ahí supuestos expertos energéticos que ahora también se juran expertos en productividad, que dicen es que no crearon empleo. Yo le voy a dar un ejemplo. El caso del sector puntual del sector camaronero. Nuestra presencia en diversos mercados se ha debido principalmente a que hemos incrementado la capacidad de procesamiento de camarón en el Ecuador, que se ha duplicado anualmente desde el año 2019, y esa capacidad de procesamiento requiere, pues, personal para la manipulación de esas líneas de proceso,
que generan camarón con valor agregado y que tienen, por supuesto, horarios nocturnos, porque los volúmenes de exportación que tenemos no se hubieran podido lograr si no tuviéramos incluido el nuevo horario nocturno, que en una empacadora genera hasta 400 empleos nuevos. En el caso, o turnos, digamos, porque usted genera un turno adicional, evidentemente la misma persona no va a trabajar doble turno, ¿no? Entonces, si usted tiene casi 50 empacadoras hoy operando con líneas de valor agregado, son más de 8.000 empleos que se crearon o que se sostienen gracias a que usted tiene esa posibilidad. Y uno dice, bueno, pero es que es un costo, pues ¿por qué vamos a asumir el costo? Volvamos a lo del incentivo. Se trata de una franja horaria donde no había demanda de parte del sector industrial y que para contratar como contraprestación usted tiene que pagar 25% de recargo porque está fuera del horario normal de trabajo, tiene que generar transporte desde el sector empresarial porque no existe transporte público de 10 de la noche a 5 de la mañana, generar seguridad para esos trabajadores porque el Estado no se da la seguridad. Entonces, hay una contraprestación privada a ello, no es que se recibe de gratis. ¿Cuál fue el reclamo por parte de varios sectores empresariales, incluido Cordex? Que esta medida, en lugar de discutirse como debe hacerse para buscarle una salida que evidentemente alivie las finanzas públicas del Estado, pero por supuesto no genere este golpe inmediato, ¿no? Debía consensuarse, debía dialogarse y lamentablemente se emite un informe en el que incluso el Ministerio de la Producción no fue considerado. Entonces vaya usted a saber de dónde salieron las cifras de empleo, de inversiones y demás que alude hoy el ministro de Energía, ¿no? Para tomar esta decisión que afecta a la productividad, como usted bien señalaba en su intervención. Ahora, José Antonio, ¿esta decisión ya es una decisión tomada? Es decir, esta eliminación del subsidio eléctrico para las industrias en esta franja horaria se va a dar sí o sí, o es algo que se podría discutir? Que nosotros creemos que se debe discutir, porque el informe del ministro Santos va dirigido hacia, digamos que el ente regulador en materia energética en lo que respecta a la definición de las tarifas anuales, que ya se debe reunir en las próximas semanas para definir el tarifario de cara al 2024. Entonces, nosotros vamos a insistir con las nuevas autoridades en que sean considerados nuevos elementos, ¿no?, para que se revise esta posibilidad de sostener este incentivo, ¿no?, que funcionó, que ha creado, que ha sostenido. Es más, si es que existiera duda sobre el incentivo, pues tiene que revisarse la contraprestación empresa por empresa, es decir, qué empresas sí crearon empleos, cuáles no. A ver, es que eso sería lo natural en una sociedad civilizada, pero lamentablemente aquí la toma de decisiones a espaldas del sector directamente involucrado genera este tipo de reacciones cuando nosotros como sector empresarial estamos conscientes del problema fiscal, pero todas estas situaciones son contraprestaciones a costos que nosotros asumimos, o acaso el costo de seguridad privada que tienen que asumir hoy las empresas, locales comerciales, etcétera, etcétera, no es responsabilidad del Estado. O cuando un trabajador, un colaborador nuestro se enferma y nos pide ayuda porque en los sistemas de salud pública, sea el IES, sea el Ministerio de Salud Pública, no hay atención y del bolsillo del empleador tiene que salir una ayuda económica, ¿acaso eso no es un subsidio que viene del privado al sector público? Entonces, claro, lo que pasa es que hay la costumbre de ciertos que se autodenominan expertos, ¿no? Es que hay que eliminar todo, etcétera. Claro, pero no toman en consideración también las contraprestaciones que el sector privado, sin tener que hacerlo, asume cuando el Estado traslada esas eficiencias a las empresas, a los negocios, a los comercios. Farid Simón, abogado de Paola Roldán, estuvo en Radio Sucesos para hablar sobre la audiencia para tratar el tema de la eutanasia. Escuchemos la nota. Varios niveles, ¿no? Primero, nosotros estamos muy reconocidos con la Corte Constitucional en la audiencia que se dio rápidamente, en términos de tiempo bastante rápidos. La Corte adelantó la cronología. Estuvieron los 9 jueces y juezas ahí, lo cual no es usual. El único que tendría que estar obligatoriamente es el juez ponente. Y le dio tiempo a Paola para que hable. Yo creo que lo más importante que lo que nosotros podíamos haber dicho o podíamos haber argumentado en la Corte es escuchar a Paola. Yo creo que a Paola y su padre. Solamente ahí se dimensiona la legitimidad, el valor, la importancia de su pedido. Nosotros estamos acompañados desde el mundo legal, Ramiro Ávila, Pablo Encalada, pero ella es Así es. el caso, ella es quien representa a muchas otras personas también en su situación, que lo que piden es decidir, una decisión, decidir tener una muerte digna. Ahora, sobre lo que va a ocurrir, Farid, ¿tenemos algún plazo, algún tiempo? Porque entiendo que Enrique Herrería, quien es el juez ponente, tendrá que elaborar un proyecto de sentencia y esto va a someterlo a la votación del Pleno. ¿Eso cuánto tiempo podrá tomar?
no tenemos plazo. La ley no le establece un plazo al juez de Herrería Bonet, pero la sensibilidad que ha mostrado el juez Herrería Bonet y los otros jueces de la Corte frente a la situación de Paola, a ver, Paola va a morir, y eso es una cosa que ella dice con tanta claridad que es doloroso decirlo así, oyendo después de escucharla a Paola esa lucidez, esa inteligencia que tiene, esa sensibilidad. Decir va a morir es una cosa dura porque pronto puede pasar. Yo creo que la Corte, en función de esa situación de Paola, ha tenido la sensibilidad de adelantar la cronología, y creo que en función de esa sensibilidad también creemos que el juez de Herrería Bonet va a acelerar el paso, pero claro, no es una sentencia fácil. Hay más de 100 amicus, ayer solo se escucharon 19 de más de 100, casi todos favorables, pero también hay puntos, hay personas que tienen argumentos en contra, que tiene que sopesar el juez. Entonces, no tenemos plazo, pero creemos que la sensibilidad dice que va a ser rápido. Farid, en este caso de los amicus que usted menciona, ¿qué tanto peso tiene para una decisión de la Corte Constitucional? La Corte ha demostrado en el pasado que sí toma en cuenta las ideas que se presentan por parte de los amicus. Usualmente los amicus dan puntos de vista que seguramente ni los actores ni la propia Corte consideró en algún momento dado, o al menos en una sociedad democrática son puntos de vista no todos de igual valor argumentativo, digamos, porque estamos en un país laico, con libertad de pensamiento, conciencia y religión, donde son muy relevantes las religiones y las posiciones religiosas de las personas. Pero en un país laico, la religión, por muy importante que sea para alguna persona, no puede ser la medida de vida para otros. Entonces, hay que valorar esa presentación de los amigos del día de ayer, pero creo que los argumentos jurídicos que presentamos son contundentes y la Corte tiene que hacer referencia. Y tiene que hacer referencia como he hecho en otros casos, porque también hay que recordar que la Corte ya ha tenido casos donde ha tenido que evaluar el tema religioso frente al tema jurídico. Por ejemplo, el caso del matrimonio igualitario, donde buena parte de los argumentos respecto al matrimonio igualitario eran argumentos religiosos. Y lo que hizo la Corte es decir, que se respeta esas oposiciones, pero en un Estado laico no es la medida de conducta de todos. Entonces, la Corte tiene que hacer un ejercicio. Creo que hay muy buenos argumentos, creo que expusimos muy buenos argumentos, llenos de amigos favorables. Ya le digo, solamente escucharon una parte de esos. Fortalecen nuestra posición, fortalecen el caso de Paola. Así que creo que tenemos un caso con buenos argumentos. Importante, amigos, 8:50 conversamos con el doctor Farid Simon, abogado de Paola Roldán, en este caso en el que, bueno, está actuando un equipo legal importante. Ayer tuvieron la audiencia justamente para tratar este tema de la eutanasia, que no es algo sencillo, pero parece que la sociedad ecuatoriana, Farid, estaría lista para dar ese paso. De lo que pudimos escuchar ayer en los amicus, y cuál es su pálpito de lo que podría pasar y decidir en la Corte Constitucional. Creo que lo que acaba de decir es bien importante. Yo siento que hay un mayoritario apoyo a Paola y a su causa y a su pedido, y un mayoritario apoyo para que las personas puedan decidir, porque al final lo que estamos discutiendo es el tema de la posibilidad de que las personas decidan, si así lo quieren, morir en paz cuando sufren enfermedades graves, incurables, catastróficas, que generan mucho sufrimiento físico y emocional, o intensos sufrimientos físicos y emocionales. La reacción social ha sido ampliamente favorable a la causa de Paola. Creo que tenemos los argumentos jurídicos para sustentar su pedido. Creo que, como les decía, los amicus ayer dijeron eso. Mayoritariamente los amicus a favor eran amicus muy poderosos desde la perspectiva jurídica argumentativa, con mucha fuerza. Y yo creo que tenemos argumentos para ganar. El analista político Alejandro Zavala estuvo en Impacto Informativo. Habló sobre la nueva mayoría parlamentaria. Veamos la nota. Yo quisiera decir tres cosas ahí. La primera es que yo no sé por qué hay muchísima gente que está absolutamente sorprendida cuando el presidente Noboa fue muy claro en su campaña. Él dijo siempre que iba a hablar con todos, y eso incluía al correísmo. Él dijo que cuando él fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, había aprobado 11 proyectos de ley con más de 100 votos, porque había hablado con el correísmo. Entonces, la verdad es que las personas que votaron a Daniel Noboa tenían que saber
que estas conversaciones se iban a dar y que efectivamente esto iba a pasar. No sé por qué hay personas que se están sorprendiendo o enojando cuando fue muy taxativo. Hay entrevistas de él en la campaña, yo seguí muchísimo la campaña y hay entrevistas de él en donde dice exactamente que iba a conversar con el correísmo. Segundo, y a mí me parece muy, muy importante que ya se ve cuál es la línea de cada uno de los movimientos políticos, con solo saber cómo fue la repartición de las autoridades. Primero, que el correísmo, evidentemente, la agenda de ellos va a ser eminentemente política. O sea, ellos no están pensando demasiado en legislar, no están pensando demasiado en aportar proyectos nuevos o algún tema que sea importante para la economía, sino que tienen una ruta política absolutamente clara, que es buscar bajarse a la fiscal, tratar de indultar a Ricardo Patiño, este tipo de cosas que les sirven a ellos y nada más que a ellos. Es una agenda absolutamente mezquina, solo para servirle a ellos y a sus intereses partidistas, porque además hay que acordarse que ellos van a querer protagonismo político porque están ya en campaña, pues ya dijeron que en el 2025 van a optar otra vez por la presidencia de la República. Lo segundo, el Partido Social Cristiano, me parece que algo a lo que estamos acostumbrados también, que lo que busca es un peso muy importante en la política del Ecuador, como lo ha hecho siempre. A pesar de que el bloque social cristiano no es demasiado grande, digamos, ni demasiado numeroso, con la presidencia de la Asamblea de Henry Kronfle y con todas las posiciones estratégicas que están ocupando ahí, van a tener un peso muy relevante. Pues el presidente, igual que desde la Constitución de Montecristi, tanto el Ejecutivo como el Legislativo son hiperpresidencialistas. Él va a poner el orden del día, la prioridad de los proyectos, los juicios políticos, etcétera, y además tener la fuerza de votaciones que van a ser relevantes, en donde ellos no tienen mayoría, pero sí pueden inclinar una balanza. Entonces, eso como segunda cosa. Y la tercera cosa es que, a pesar de que el correísmo tiene esta agenda, nosotros, y esto tenemos que los ciudadanos estar muy atentos, tenemos la palabra tanto del presidente Daniel Noboa como del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que ellos no van a apoyar ninguna ruta de la impunidad, no van a apoyar el juicio de la fiscal. Entonces, en teoría, no deberían existir los votos por ninguna parte, por más que el correísmo intente plantear juicios políticos o esa agenda de impunidad, pues no deberían contar con los votos si es que los políticos cumplen su palabra. Entonces, los ciudadanos tenemos que estar muy atentos, muy activos, de escrutar, a preguntar, a debatir, etcétera, y estar atentos a ver si efectivamente cumplen con su palabra y honran la palabra de la política ecuatoriana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Asesinos sueltos. Como era esperable, los resultados de todo el sórdido proceso de reclutamiento que se emprendió en Rusia vaciando las prisiones de los más peligrosos y avesados asesinos para incorporarlos sea directamente a las unidades militares o a las empresas de mercenarios, han sido desastrosos. El más notorio, pero en forma alguna el único de estos grupos de mercenarios, es el Grupo Wagner, propiedad del asesinado chef de Putin. No se sabe si en sociedad con él, pues al parecer, dada la autoridad que sobre estos mercenarios ejerce Putin desde el derribo del avión de Prigozhin, que por casualidad nunca fue aclarado, se podría pensar que actúa como el representante legal encargado del gran negocio de proveer carne de cañón a precios asequibles para la guerra en Ucrania o para las campañas coloniales en África, allí donde exista botín que robar, sea oro, diamantes o minerales raros. El desastre tiene al menos dos aristas, siendo la primera, como dicen en el mundo de los seguros, la tasa de siniestralidad presentada entre los reclutados en las cárceles. Según la información recabada de los cementerios del Grupo Wagner o de los cadáveres hallados en el campo de batalla abandonados porque era imposible sacarlos, se estima que de los 50.000 reclutas de Wagner sacados de las cárceles, apenas sobreviven 20.000,
que han cumplido su contrato de prestar servicio por 6 meses en el frente ucraniano y que por tanto se han hecho acreedores al indulto ofrecido por las autoridades rusas, firmado por el propio presidente Putin, en este caso en su condición de tal. Esa siniestralidad es un excelente negocio para Wagner, pues al no tener que pagar los 100.000 rublos por mes, equivalentes a unos 1.000 euros, a quienes se dejan el pellejo en el frente, ese ahorro sirve para engrosar las arcas de la empresa. A más muertos, más ahorro, pues las notificaciones de la baja pueden demorarse y se seguirá cobrando por algún tiempo hasta establecer el fallecimiento. Eso explica la indiferencia de los mandos mercenarios por las hecatombes que sufrieran durante la toma de Bakhmut, una verdadera carnicería. Pero la opción de que los muertos fueran unos delincuentes que no serían muy reclamados, en lugar de que fueran los hijos de las clases medias urbanas, resultaba demasiado atractiva como para dejarla pasar. La experiencia que había vivido la Unión Soviética en la guerra de Afganistán, con la llegada de los cuerpos de los caídos en combate en los ataúdes de zinc que Svetlana Alexeyevich, la autora bielorrusa Premio Nobel de Literatura, nos cuenta en su libro Los muchachos de zinc, habían quedado grabadas por su desmoralizador efecto en la memoria del ejército ruso. Si se podía evitar repetir una circunstancia similar, esa opción debía adoptarse. Por otra parte, los primeros meses de la agresión rusa fueron para los invasores una auténtica catástrofe al encontrarse con un ejército ucraniano muy motivado y preparado para un tipo de guerra en el que se revelaron superiores, causando unas bajas tan severas a Rusia como para que ésta tuviera que retirarse de las cercanías de Kiev a Bielorrusia y a la propia Rusia para intentar reconstruir batallones que prácticamente habían sido exterminados. De hecho, uno de los conflictos que parecería haber tenido Prigozhin con los mandos del ejército ruso era la exclusividad que se le habría dado para reclutar en las cárceles, lo que le privaba al ejército de unos avesados y nada remilgados reclutas al momento de tener que matar o morir. Poco antes de la rebelión del grupo Wagner, fue suspendida la capacidad para ellos de reclutar en las cárceles que le fue devuelta al ejército. De cualquier forma, lo que sí se puede afirmar, sin temor a error, es que un porcentaje significativo de las fuerzas rusas en Ucrania son peligrosos asesinos en sus vidas anteriores que casi seguramente habrá significado, en el brutal entorno de la guerra y la diaria muerte o mutilación de sus compañeros, la agudización de psicopatías, taras mentales y obsesiones de aquellos que sobrevivían a la matanza. La segunda arista son los supervivientes, es decir, aquellos que cumplieron sus 6 meses de servicio, que no aceptaron reengancharse, sino, con indulto de por medio, regresar como hombres libres a sus ciudades o pueblos de origen donde habían cometido sus crímenes. Ya en casa, en medio de la consternación de la población, que conocía y sabía de los crímenes que esas personas tenían en su cuenta, se instalaron en la seguridad de que serían protegidos de una ciudadanía indignada que veía circular con total libertad a quienes habían asesinado a sus parientes o violado a sus hijas, habiendo sido condenados a prisión tanto para expiar sus crímenes como para librar a la sociedad del peligro que representaba. Numerosos son ya los casos debidamente demostrados de estos delincuentes que, tras sus indultos por haber ido al frente a matar más gente, han reincidido en sus conductas, seguramente en el convencimiento de que, así maten o violen, se podrán reenganchar de nuevo, luchar en la guerra por otros 6 meses y obtener otros indultos.
La terrible realidad de psicópatas que circulan libremente con el beneplácito de los que deben defender a la sociedad de aquellos monstruos debería ser motivo para que la sociedad reaccione y proteste por la traición que esta política significa para aquella gente que trata de vivir dentro de un ordenamiento social y unas leyes respetadas, en un primer lugar, por el propio Estado. Lamentablemente, Rusia, a lo largo de su historia, nunca logró el desarrollo de las instituciones democráticas y de los conceptos de libertades y derechos humanos e individuales. Hay que recordar que la servidumbre, en efecto, una esclavitud despiadada, estuvo vigente en Rusia hasta bien avanzado el siglo XIX, considerando que tal condición afectaba a un altísimo porcentaje de la población en un país eminentemente agrícola que recién intentaba una industrialización por demás incipiente. Por otra parte, el zar consideraba, con el aval de la Iglesia rusa ortodoxa, que la autocracia no solo era un derecho divino, sino que era un ineludible deber del soberano para con su pueblo, del cual era el padrecito. Esta condición de servidumbre, con un cambio de nombre de menor cuantía al de proletariado, será reimpuesta brutalmente por los bolcheviques a partir de 1917, instaurando un régimen de terror a través del asesinato masivo, en purgas devastadoras o en la condena a morir de hambre impuesta a cerca de 8 millones de personas en Ucrania. En ese etos perpetuo de sumisión y obediencia, pretender que ese pueblo se resista al poder es una ilusión que no tiene asidero alguno. Putin lo sabe muy bien y a lo largo de sus 23 años de gobierno ha logrado regresar a Rusia a un híbrido entre el zarismo más despótico y la brutalidad de la época stalinista, ahogando en la cárcel a los opositores que no logra envenenar. Ha soltado en medio de la población a los peores monstruos al margen de los que están en el poder. El terror está de vuelta, si es que alguna vez estuvo ausente. Muchas gracias. Editorial. Váyase ya, pero responda por las pérdidas que dejó. Artículo de José Alvear publicado en Diario La Hora. Por Dios que ya se vaya. Sí, ese es el comentario de todo un país testigo de la burbuja en la que vivió Guillermo Lasso. Y aunque es consciente de que su gobierno fue un fracaso con zapatos rojos, su vanidad no le permite hacer un mea culpa. En lugar de ello, trató de posicionar la idea de que se va por la puerta grande, cuando sabe que su fugaz mandato fue tan malo que hoy tenemos un país a oscuras donde la inseguridad campea. Más mundo en el Ecuador y más Ecuador para el mundo fue uno de los lemas del gobierno saliente. Nada más lejos de la realidad, porque lo que hizo fue alejar las inversiones. La Federación de Exportadores, por ejemplo, no solo se ha visto afectada por la inseguridad, sino también por los altos costos de la energía. Esto nos deja en desventaja con otros países de la región que cuentan con energía barata y amigable con el medio ambiente. Hablemos específicamente de los apagones. Las pérdidas generadas en el sector comercial son, por ahora, de alrededor de 18 millones de dólares según las cámaras de comercio del país. La proyección de las pérdidas por la negligencia de este gobierno que no pudo prevenir el tema superarían los 1.000 millones de dólares. ¿Quién responde por esos valores? ¿Quién responde por las afectaciones en los negocios y por los ciudadanos que perdieron electrodomésticos, productos y mercadería y hoy sufren el impacto de los apagones? La energía es un servicio básico. El gobierno debe hacerse cargo de lo que ocurre. Los ecuatorianos no tenemos la capacidad ni debemos asumir responsabilidades como adquirir generadores eléctricos, cuyo costo está entre los 3.000 a 50.000 dólares, sin contar los galones de diésel que requieren para funcionar. El sector camaronero ya manifestó que gracias a la improvisación y falta de planificación del gobierno, se ve afectado en al menos 80 millones de dólares mensuales en su cadena de valor.
Hoy a Ecuador le urge una política de Estado que garantice a los ecuatorianos energía constante y barata, que nos vuelva más productivos y competitivos. Pero eso solo se puede conseguir con funcionarios preparados y honestos, que trabajen por el país y no para sus amigos y patrones. Artículo de José Alvear publicado en diario La Hora. El Rubicón de Daniel Noboa. Talía Flores, primicias. Tan pronto se conoció el contundente triunfo de Javier Milei en Argentina, el domingo último, un meme circuló por las redes sociales y en Ecuador se volvió tendencia. Una leyenda escrita sobre la bandera de ese país decía: Milei presidente y no pactará con el correísmo argentino. La ironía, aunque poderosa, no sacó sonrisas, solo dejó interrogantes, muchas interrogantes. La sensibilidad de los ecuatorianos está a flor de piel tras contemplar cómo el presidente electo Daniel Noboa ha entregado el control de la Asamblea Nacional a la Revolución Ciudadana, su rival de campaña, y al Partido Social Cristiano, con quienes ha formado una mayoría parlamentaria que para su gobierno podría significar lo que para Julio César cruzar el Rubicón, cuando el emperador exclamó: Alea y acta est. La suerte está echada. Entonces, sin que importase la distancia en el tiempo, el espacio y la circunstancia, la frase del romano le calza a la perfección al presidente electo de Ecuador, porque de ese pacto político que ellos prefieren llamar acuerdo, no hay retorno. ¿Y cómo podría haber retorno si las dos organizaciones partidistas que han marcado la política nacional por décadas han tomado el control del Consejo de Administración Legislativa CAL y de las presidencias de las comisiones legislativas permanentes más apetecidas, incluidas las de Fiscalización y de Justicia, que son clave porque podrían ser usadas a conveniencia a la hora de las graves decisiones? Curtidos en esas artes, la operación parlamentaria de Correa y de Nebot ha sido de alta cirugía política, por lo que nada han dejado al azar. Así se explica que el movimiento oficialista ADN le hayan asignado las comisiones que tratan las materias económicas para que el gobierno se garantice la aprobación de los proyectos que Noboa ha anunciado que enviará con el carácter de económico urgente y se den así por satisfechos. Mientras que el correísmo se ha reservado las presidencias de las comisiones de Fiscalización y Control Político, las de Justicia y Estructura del Estado, la de Gobiernos Autónomos, la de Transparencia y Control Social, la de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, así como la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. En la de Justicia incluso tienen 5 de los 9 integrantes, lo que les permitirá tomar las decisiones que desde Bélgica ordenen para el regreso de sus coidearios autoexiliados y para el ajuste de cuentas a sus enemigos. Les debe resultar providencial tener con el social cristianismo a Guillermo Lasso como enemigo común, porque ni siquiera necesitarán debatir si el juicio político va o no, sino fijar la fecha, que bien podría adelantarse, luego de que el fin de semana el presidente saliente anunció su deseo de volver para el 2025, sumando otro error a su extensa lista de dislates, con lo cual se cumpliría lo anticipado un año atrás en este espacio, que Guillermo Lasso será testigo de su propio funeral político. Que al movimiento Construye de Fernando Villavicencio no le hayan permitido tener ni un solo vocal en las comisiones de Fiscalización, de Justicia, de Régimen Económico y Desarrollo Económico, ratifica que el reparto fue una operación planeada al milímetro para incluso garantizarse los espacios en los que el secretismo será un arma poderosa en la gobernanza. Entonces, tienen razón quienes dicen que existen derrotas electorales que llegan a ser victorias políticas. El correísmo, que perdió la segunda vuelta, hoy controla la primera función del Estado junto al Partido Social Cristiano. ¿Por qué Daniel Noboa, que sabe lo que piensa el pueblo del correísmo, prefirió unirse a ese y no a los bloques menores con los que también hacía una mayoría? Amerita una explicación a quienes al darle el voto lo eligieron como su líder. La pregunta es si estará consciente de que luego de haber cedido, o por lo menos compartido el manejo estratégico de su administración, le tocará mantenerse en alerta constante. Y eso es desgastante. Y la gente igualmente quiere saber
cómo combatirá la corrupción si algunos de los denunciados ahora son sus aliados. ¿Evitará que manipulen la justicia para sus objetivos o se escudará en aquello de la independencia de las funciones? Su declaración contundente en Washington en defensa de la gestión de la fiscal general del Estado y lo dicho por Henry Kronfle respecto de que su juicio político, un juicio contra Diana Salazar, no forma parte de los acuerdos, debe cumplirse, aunque Correa presione, con obsesiva reiteración, que hay que deshacerse de quienes han propiciado que la justicia lo condene. No solo dentro del país, sino desde el vecindario y también desde el norte, los ojos están sobre usted, presidente Noboa. Que justo en estas fechas la fiscal ecuatoriana haya sido invitada a sendas reuniones con las máximas autoridades de justicia de los Estados Unidos es un mensaje unívoco del respaldo a su tarea de combate a las mafias enquistadas en el país, de las que ellos no solo tienen pleno conocimiento, sino también múltiples evidencias. Sería un craso error no actuar en consecuencia. Su tarea, presidente Noboa, se avisora enorme y desafiante. La falta de empleo, la carencia de medicinas y de educación, la vialidad destrozada en un país con más gastos que ingresos, impone decisiones urgentes y contundentes, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico que generan la violencia que atormenta al país. Ojalá que en el discurso de posesión se sincere con el pueblo que lo eligió y revele las razones que lo llevaron a pactar con sus adversarios de campaña y los temas en los que han acordado. La transparencia es un antídoto contra la especulación y el desprecio. Aunque usted ha dicho que buscará la reelección, ahora solo tendrá 18 meses para gobernar. Serán tiempos difíciles, sobre todo porque tras los acuerdos habrá quedado en manos de los socios, quienes saben las artes y las mañas de la política, y ya no hay vuelta atrás. Usted cruzó el Rubicón y marcó su destino. Su suerte está echada. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Alemania anuncia una inversión de 4.000 millones de euros hasta el 2030 en energía verde en África. El gobierno alemán anunció el lunes que dedicará 4.000 millones de euros a proyectos de energía verde en África hasta 2030. Lo hizo en el marco de la cumbre Compact with Africa, celebrada en Berlín a iniciativa de la presidencia alemana del G20, a fin de reforzar la cooperación en materia económica y de sostenibilidad energética. Willkommen in Berlin. Die Zukunft Europas ist mit der Zukunft unseres Nachbarkontinents untrennbar verbunden. Es ist uns ein besonderes Anliegen, diese Partnerschaft auch wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Der Compact with Africa der G20-Staaten schafft den Rahmen für eine solche wirtschaftliche Partnerschaft und für unser Treffen heute. Preguntados por la fuerte presencia china en África, varios líderes del continente se mostraron abiertos a forjar relaciones con otros socios. Quand je vais dans les pays africains, je constate aujourd'hui que ceux qui construisent les infrastructures sont essentiellement les Chinois. Peut-être que les Chinois ont été plus audacieux, peut-être qu'ils ont plus de vision, et peut-être qu'ils ont fait confiance au potentiel de l'Afrique. Faki se mostró convencido además de que invertir en África no es meramente ayuda al desarrollo. La idea es que los beneficios repercutan en los inversores y en los propios africanos. Suiza devuelve a Bolivia 3 momias precolombinas de origen aymara. Suiza ha devuelto a Bolivia 3 momias precolombinas de varios cientos de años de antigüedad, reconociendo que habían sido adquiridas sin el consentimiento de sus propietarios tradicionales. Sabina Orellana, ministra boliviana de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, aclaró que las momias formaban parte de las culturas pacajes de origen aymara que se establecieron cerca del lago Titicaca entre el año 1100 y el 1400. Fueron enviadas en 1893 desde La Paz a Suiza por Gustave Ferrer, cónsul alemán en la ciudad en ese momento. Crisis migratoria asfixia presupuesto de Nueva York. Migrantes que siguen llegando a la ciudad dormirán bajo carpas.
La falta de espacio y presupuesto ha limitado las opciones de la ciudad, que batalla también en un tribunal para modificar la ley de derecho a refugio, única de jurisdicciones como Nueva York. El campo federal de aviación Floyd Bennett albergará bajo carpas a 500 recién llegados. Nos vamos a asegurar de hacer una evaluación para detectar varicela, tuberculosis y ofreceremos vacunas, y nuestro equipo de trabajadores sociales estará allí para saber sobre sus objetivos, si quieren viajar a otro lugar o para dar una asesoría sobre permisos de trabajo. Estableceremos un periodo de 60 días con múltiples puntos de contacto. Estas migrantes recién llegadas piden un refugio en otra locación. O sea, yo le rogué a la chica que no me mandara a un albergue tan lejos y no me quiere cambiar. No es lo mismo porque el recorrido para los niños nos hace también duro ir a traerles por el trabajo. Organizaciones proinmigrantes se oponen a que los recién llegados duerman bajo carpas y se han manifestado en las afueras de la residencia del alcalde en Manhattan. Necesitamos más inversión para garantizar que realmente brindamos a las personas los servicios que necesitan para volverse autosuficientes, para que salgan del refugio a viviendas permanentes y también para obtener estatus legal. El alcalde dijo que la crisis migratoria lo obligará a implementar recortes de presupuesto escalonados del 15% para cada una de sus agencias para el próximo año fiscal, que representan entre otros 4.000 policías menos para patrullar las calles y millones de dólares en recortes para hospitales, bomberos y recolección de basura. Según datos recientes de la ciudad, apenas un 2% de los 140.000 migrantes que han llegado hasta la fecha han podido solicitar permisos de trabajo. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El líder de Hamás anuncia que un acuerdo de tregua con Israel está cerca. El líder de Hamás, Ismail Haniyeh, anunció este martes que están cerca de concretar un acuerdo de tregua con Israel en la Franja de Gaza. El grupo islamista aseguró también que ha entregado su respuesta a los mediadores cataríes. Mientras tanto, la guerra continúa. El lunes, Hamás acusó a Israel de matar al menos a 12 personas en un ataque directo contra el hospital indonesio en el norte de la franja. Y desde Estados Unidos ven más cerca la liberación de los rehenes de Hamás. President Biden and the team here is doing everything we can to help get the hostages that Hamas took, get them released, including young children and, of course, Americans that are in that poll. We believe we're closer than we've ever been, so we're hopeful. But there's still work to be done, and nothing is done until it's all done. El lunes, sin embargo, familiares de los rehenes se reunieron con representantes del gobierno de Netanyahu y criticaron que el ejecutivo israelí priorice acabar con Hamás por encima de la liberación de los secuestrados. When we're talking about people's lives, then we all feel, especially when we're talking about our families, that this should be the top priority. It doesn't mean that we should not care about taking down Hamas. Absolutely not. Nobody is claiming that. Nobody is saying that. But we definitely have a criticism on how this prioritization goes. Mientras tanto, la crisis humanitaria en Gaza se agrava, con más de 13.300 palestinos muertos y más de 1,7 millones de desplazados. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport,
sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.